En el año 1825 se da inicio a una guerra entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, la República Argentina. El objeto de la discordia era la provincia oriental, ocupada por el Imperio brasileño en el año 1820 y liberada por la expedición de los 33 orientales, iniciada en abril de 1825. Los orientales, reunidos en el Congreso de la Florida en junio de 1825, habían declarado su independencia del Imperio del Brasil y su reunificación con el resto de las provincias argentinas, catapultando el inicio del conflicto. Desde el vamos, la guerra se plantea desigual. El Imperio del Brasil contaba con la armada más poderosa de toda América y con una fuerza terrestre muy bien equipada y con gran cantidad de efectivos. Del otro lado, las fuerzas argentinas eran menores en número. Los barcos con los que contaba el bando republicano apenas podían ser llamados una escuadra, y las tropas nacionales, recientemente unificadas en un mando central, contaban con menos de la mitad de efectivos que su par brasileño. Sin embargo, para sorpresa del mundo entero, las tropas republicanas habían logrado derrotar a sus contrincantes imperiales en cada combate en los cuales se habían enfrentado, tanto en tierra como también en el agua. Esto se había dado no solo gracias al valor de los soldados republicanos, sino también al excelente liderazgo con el que contaban las fuerzas argentinas. Sin embargo, pese a las victorias en tierra y en el agua, la guerra parecía estancada, porque no importa cuántos barcos perdiese el Imperio del Brasil, no importa cuántas tropas cayesen víctimas de la caballería argentina, los recursos imperiales parecían interminables, y mientras tanto el Río de la Plata seguía bloqueado, ahogando la economía de la República. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando el Imperio del Brasil declara la guerra a la República Argentina, plantea desde el vamos una guerra naval. El objetivo brasileño era ahogar la economía de las Provincias Unidas del Río de la Plata con el fin de forzar a un acuerdo de paz favorable. Y digamos que para esto realmente tenía con qué. Brasil contaba con la mayor armada de toda América, y a su vez, en caso de desastre, contaba con los suficientes recursos como para reponer sus buques. La Armada Argentina, por otro lado, era poco más que una escuadra. Los buques nacionales no eran demasiados, sin embargo estaban comandados por el famosísimo Guillermo Brown, actualmente un prócer argentino, un héroe nacional, y en el momento un comandante naval enormemente reputado. Brown, si bien no logra levantar el bloqueo del río, logra hacer frente a la Armada Imperial brasileña, ganando varios combates al inicio de la guerra, siendo el más famoso el combate de los Pozos frente a la ciudad de Buenos Aires. La audacia de Brown frente a la Armada Imperial brasileña y la aparente ineptitud de los marinos imperiales van a relativizar el bloqueo del Río de la Plata, y es entonces cuando el ejército argentino se dispone a iniciar una ofensiva, que es la que tratamos en el capítulo de la semana pasada y que culmina con la victoria republicana en la batalla de Ituzaingó. Ahora bien, mientras el ejército republicano iniciaba su marcha hacia el norte de la provincia oriental, la Armada Imperial brasileña ataca a la escuadra republicana en lo que se conoce como el Combate de Quilmes, en junio de 1826. Este combate termina con una victoria imperial, la primera desde el inicio de la guerra. De repente, el almirante Brown ya no parecía invencible, y esto envalentona a los imperiales, que deciden entonces emprender una nueva campaña. El objetivo, remontar el río Uruguay y cortar completamente la comunicación entre la provincia oriental y el resto de las Provincias Unidas. Para este objetivo, los brasileños dividen a su fuerza naval en 3 escuadras diferentes. Una iba a mantener el bloqueo en el Río de la Plata, otra iba a remontar el río Uruguay y una tercera escuadra iba a estar destinada a apoyar el esfuerzo de bloqueo del río Uruguay en caso de ser necesario. Brown se entera de los movimientos imperiales,
y una vez que la fuerza invasora ingresa al río Uruguay, se dispone a hacer preparativos. Brown manda a fortificar la isla Martín García, que controla el paso a los ríos interiores argentinos, y una vez que las tareas de fortificación están completadas, se dispone a ingresar con su escuadra al río Uruguay para combatir a los invasores imperiales. Después de un intento de parlamentar en el que Brown exige la rendición brasileña y que culmina con el emisario argentino hecho prisionero, la escuadra argentina y la escuadra brasileña se encuentran en aguas del río Uruguay el 8 de febrero de 1827. La escuadra argentina contaba con 15 buques y la brasileña, pese a ser solo una fracción de la fuerza invasora, contaba con 17. La batalla en sí va a durar 2 días y va a ser el enfrentamiento naval más importante de la guerra. La victoria se la lleva el bando argentino y es total. De los 17 buques brasileños, 3 son destruidos, 12 son capturados y solo 2 logran huir. El propio comandante brasileño, el capitán Sena Pereira, termina rindiendo su sable ante un capitán argentino llamado Francisco Seguí, y la debacle para la Armada Imperial es total. Tal vez se pregunten por qué no participa de la batalla la fuerza que los brasileños habían dejado para apoyar justamente a la escuadra del capitán Sena Pereira. Lo cierto es que esta fuerza de auxilio no puede llegar al lugar del combate porque los buques brasileños no logran doblegar las fortificaciones de la isla Martín García. Ahora bien, pese a la humillación recibida en la batalla de Juncal, la Armada Imperial brasileña seguía contando con muchísimos más buques que la escuadra argentina. Por este motivo, un enfrentamiento directo con los brasileños parecía imposible, y de hecho lo era. Sin embargo, para llevar a cabo la guerra, el gobierno argentino había tomado medidas de guerra no convencionales. Es así que el gobierno nacional decide emitir patentes de corso para llevar la guerra a las costas del Brasil. A partir de este momento, los corsarios argentinos se van a dedicar a saquear la costa brasileña y van a capturar numerosos barcos. Se calcula que a lo largo de la guerra capturan unos 300. La efectividad de los corsarios argentinos radicaba en el hecho de que sus bases se encontraban alejadas del Río de la Plata, lugar donde el Imperio del Brasil había destinado a la mayoría de sus buques. Las bases corsarias se encontraban en la bahía de San Borombón, en la bahía San Blas y la más importante, en Carmen de Patagones. Y es tal el efecto devastador de los corsarios argentinos que el Imperio del Brasil se va a ver forzado a lidiar con esta amenaza. Los imperiales entonces destinan 4 buques grandes para atacar Carmen de Patagones. Se calcula que dentro de estos buques los brasileños llevaban a unos 600 combatientes. Los corsarios argentinos, por su parte, aproximadamente unos 300, logran reclutar a unos 80 gauchos, y cuando las fuerzas brasileñas se hacen presentes frente a las fortificaciones de la ciudad, los corsarios posicionan a las mujeres en las murallas vestidas como milicia para aparentar un mayor número de defensores. Los buques brasileños entran por la desembocadura del Río Negro y 3 de ellos logran desembarcar. Los brasileños habían decidido que un ataque por tierra podía ser mucho más efectivo que un ataque por agua, por lo que las fuerzas invasoras van a iniciar su marcha sobre Carmen de Patagones. Cuando los argentinos se enteran del inminente ataque, deciden dividir sus fuerzas en 2. Los corsarios iban a aprovechar la ausencia de tropas en los buques brasileños y los iban a tomar por asalto, y por otro lado la milicia gaucha iba a atacar directamente a la fuerza invasora por tierra. La estrategia termina siendo todo un éxito. Los buques brasileños son capturados y las tropas son totalmente derrotadas. Uno de los barcos imperiales es hundido y su bandera es exhibida hasta hoy en día como trofeo de guerra en Carmen de Patagones. La noticia de esta nueva victoria llega rápidamente a Buenos Aires y entonces el gobierno nacional, viendo que se ganaba en todos los frentes pero que la guerra seguía estancada, decide tomar una nueva acción audaz. Ordena a Brown que agarre los 4 mejores buques de la escuadra nacional, que burle el bloqueo brasileño y se dirija directamente a las costas imperiales para llevar razón a cañonazos al emperador de Brasil. Brown acata la orden y zarpa para cumplir con su misión. El 7 de abril
frente a la ensenada Barragán, Brown es interceptado por una fuerza de 18 buques imperiales. Imposibilitado de huir, el comandante argentino decide presentar batalla. 4 buques contra 18, aproximadamente 45 cañones republicanos contra 150 imperiales. El enfrentamiento, conocido como la Batalla de Monte Santiago, dura 2 días. Las fuerzas nacionales agotan sus municiones y el daño es enorme en los dos bandos. Sin embargo, teniendo en cuenta la inferioridad numérica, una sola baja argentina contaba mucho más que una baja brasileña. El bando republicano pierde 2 buques y un tercero es averiado, y se estima que murieron casi 100 marinos argentinos, entre ellos Francisco Drummond, el prometido de la hija del almirante Brown. Por su parte, del bando brasileño, también 2 buques son destruidos y muchos más terminan averiados, y el número de bajas es similar a las del bando argentino. Sin embargo, pese a este aparente empate, el día corresponde a los brasileños. Ahora bien, pese a la derrota, el valor demostrado por Brown y sus hombres va a ser reconocido por todo el mundo, inclusive por el cónsul inglés en Buenos Aires, el famoso Lord Ponsonby, quien escribe acerca de la batalla lo siguiente: será difícil de encontrar, aún en nuestra brillante historia naval, una acción más audaz. La derrota en Monte Santiago es muy significativa porque priva a la escuadra argentina de la capacidad de presentar batalla en línea, algo que era el estándar en la época. A partir de este momento, a partir de la derrota en Monte Santiago, la escuadra nacional no va a poder volver a presentar batalla, y en su lugar las acciones navales argentinas van a estar protagonizadas por corsarios. A partir de este momento, la guerra se va a volver a estancar. El Imperio del Brasil estaba lastimando enormemente la economía argentina con el bloqueo en el Río de la Plata. Y por otro lado, las tropas argentinas, que habían conseguido victorias en todos los frentes, habían herido de muerte el prestigio imperial. Para los dos países en guerra, el próximo paso era uno solo: buscar un compromiso de paz. Pero eso es tema para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte económico mensual, transformándose en miembros del canal en YouTube, o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.